El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos siguen a través de Zona PUC o a través de nuestras redes sociales. Esto es Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana y soy su anfitriona otra vez en esta temporada. Seguimos en época de pandemia. ¿Cuándo pasará la época ¿en qué momento terminará? ¿Cuándo se descubra la vacuna? ¿Cómo será la nueva normalidad? No tenemos idea todavía, así que todavía estamos transmitiendo desde nuestros hogares y por ahí quienes nos ven en Facebook, disculpen que mi gato no ha sabido respetar la distancia social y se ha subido a mi silla. Pero estamos hablando en este programa sobre el derecho a la información pública, ¿no? Los periodistas, que somos los encargados de ser los mediadores entre la opinión pública y el Estado y otras entidades empresariales y o políticas, pues siempre tenemos problemas para acceder a los datos de estas instituciones, datos que son importantes para que la ciudadanía se mantenga informada. Y para hablar de eso tenemos en nuestro primer bloque a Giovanni Hinojosa. Él es un reconocido periodista, cronista y también docente de la PUC. Giovanni, bienvenido al programa, muchas gracias por estar conmigo hoy día. Gracias, Katy, a ti por la invitación. A ver, mi estimado Giovanni, tenemos un tema, ¿no? con la liberación de datos. Siempre para los periodistas es complicado acceder a los datos, sobre todo cuando son del Estado, ¿no? Sobre todo cuando son de entidades tipo el MEF, pero en esta pandemia nos hemos visto en una situación atípica porque los datos por los que matábamos los periodistas, y no solo los periodistas, eran los datos del Ministerio de Salud. Dime, tú que tienes ya bastante tiempo ejerciendo el periodismo, ¿cómo ves esta evolución, o mejor dicho, ves una evolución en esta accesibilidad a la información? Porque vamos, tenemos una ley de acceso a la información, nosotros mandamos una cartita y se demoran en darnos la información, pero nos la dan. Igual, parece que los procesos son muy lentos. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, hay que recordar que el Estado peruano en este contexto de la pandemia ha puesto a disposición de los ciudadanos y de la prensa una página web que se llama Sala Situacional, Sala Situacional COVID-19 Perú. Allí, digamos, cualquier ciudadano puede acceder a información oficial, ¿no? Información valiosa, que se va actualizando progresivamente. Hay información interesante como, por ejemplo, el perfil de los fallecidos. Uno puede enterarse que probablemente el 70% de los fallecidos son hombres, ¿no? Y que solo el 30% son mujeres. Puede también encontrar las edades de los fallecidos. Hay una, digamos, cantidad de información que me parece que el gobierno está compartiendo con los ciudadanos. Incluso hay una sección en esa sala situacional que es la sección denominada Datos Abiertos COVID. Y allí, digamos, el gobierno ha compartido algunos archivos de Excel donde hay información, por ejemplo, del Sistema Informático Nacional de Defunciones, el SINADEF. Digamos, esa puede ser la materia prima para que algunos periodistas suspicaces, curiosos, empiecen a trabajar. Ahora, dicho Sin embargo, esto... hubo una demora, Sí. ¿no? Hubo una demora, porque no solo periodistas, sino también científicos, estadistas, economistas, no sé, estudiosos de salud pública pedían que esta data se libere y no se liberaba al inicio, ¿no? Claro, yo entiendo que esto de los datos abiertos, por ejemplo, esto del SINADEF ha sido recientemente. O sea, no ha sido una, digamos, práctica que ha tenido el gobierno desde el inicio, ¿no?
digamos, hay que tener en cuenta que el gobierno ha sido rebasado. Yo creo que nadie puede negar que el presidente ha tenido una, digamos, voluntad de explicar, de describir lo que está ocurriendo a través de sus conferencias de prensa periódicas, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos que cuando estamos en el momento más crítico, las conferencias empiezan a ser menos frecuentes. En los últimos días, ¿no? Hemos tardado algún tiempo en la última semana para ver al presidente una vez más apareciendo. Yo diría que el gobierno sí está compartiendo información, digamos, oficial, pero todavía hay datos contradictorios. Te puedo poner un ejemplo de algo que yo estoy investigando concretamente, que es lo que, claro, por favor. Lo que ocurre en la región Ica. Uh-huh. Ica es la región del país que tiene la mayor tasa de letalidad. Letalidad significa el porcentaje de contagiados que fallece, que muere, ¿no? Entonces, resulta que en Ica, uno si se enferma del COVID-19, tiene más probabilidades de morir que en Lima. Porque a la fecha, en Ica, la tasa de letalidad es del 6.4%, mientras que en Lima es solo del 2.3%. O sea, por un lado en Ica 6% y en Lima 2%. ¿Tendrá que ver con la densidad poblacional? No, porque esa es una división simplemente entre la cantidad de contagiados y la de fallecidos. O sea, simplemente se comparan ambos indicadores y se quiere saber cuántos de los que se contagian terminan falleciendo, terminan muriendo. Entonces, habría que preguntarnos por qué Ica es la región con la tasa de letalidad más alta, ¿no? ¿Qué está fallando en su sistema de salud? Pero a lo que iba es a lo siguiente. Me refería antes a una contradicción en la información. Entonces, decía, por ejemplo, que la Dirección Regional de Salud de Ica, la DIRESA, hace unos días, el 11 de junio, compartió un informe donde decía que en la región había 384 fallecidos al 11 de junio. 384. Y si hoy día uno entra, digamos, a la sala situacional del Ministerio de Salud, va a encontrar que la cifra es 372 fallecidos en Ica. O sea, hay una diferencia de 8 fallecidos. Y han pasado, digamos, 6 días y no se ha actualizado. O sea, en 6 días el gobierno, o sea, hay una contradicción entre dos entes, digamos, oficiales, ¿no? Entonces... Claro, y del mismo sector, o sea, ni para decir que, por ejemplo, el MIDI y el MINSA, no, son los dos del sector salud. Sí, entonces eso preocupa. Y por un lado, preocupa, es cierto, pero por otro lado, aquellos que venimos siguiendo, digamos, de cerca la realidad social o política, lo comprendemos, ¿no? Para nosotros, para mí, era previsible que el gobierno peruano, tan precario, tan pobre, ¿no? Tan ineficaz, iba a ser desbordado. Sí, eso era evidente y de verdad es triste que no nos sorprenda, es triste que no esperáramos otra cosa, ¿no? Pero es lo que es en lo que vivimos. En este contexto es importantísimo tener a mano información adecuada, relevante, vigente y que sea transmitida de la mejor forma posible, de la manera más sencilla a la población. Ese es un trabajo que el gobierno está haciendo cuando pasa sus cuadritos de tantos muertos, tantos hospitalizados, tantos de alta, tantos infectados. Pero esa no es la única información que necesitamos. Nosotros, los periodistas, estamos complementando bien, tú que revisas medios siempre, estamos haciendo bien nuestra chamba de complementar esa información, de darle a la población esa información, esa data traducida en la información que la población necesita? Yo creo que no lo suficiente. Mencionaba, digamos, antes,
por ejemplo, que Ica Ujú, es la región con la tasa de letalidad más alta. Por ejemplo, este enfoque no lo he visto en varios medios. Creo que algunos medios, no sé, hablo de medios como, por ejemplo, Canal N, ujú, eh, digamos, se dedican a, en términos generales digo, ¿no? A seguir ujú. el día a día, a seguir, digamos, imágenes, a buscar imágenes que puedan ser espectaculares, potentes, ¿no? Pero veo poca explicación, veo pocas infografías, veo, digamos, eh, eh, además, eh, poco ánimo de, digamos, contradecir o de ser escéptico respecto de Ujú, las cifras oficiales. Uno de los que fue escéptico, por ejemplo, fue Gustavo Gorriti, ¿no? ujú. Cuando en IDL Reporteros sacó un reportaje Sobre el sugiriendo que, subregistro. claro, sobre el subregistro, ¿no? Pero el gobierno salió a responderle que en otros países del mundo solo se considera, como en el Perú, los casos confirmados de COVID, ¿no? Claro. Y claro, incluir a los sospechosos complica las cosas, ¿no? En términos estadísticos, entiendo, ¿no? Ujú, Bueno, pero eso, la prensa creo que no está haciendo lo suficiente todavía. Y creo, eso sí, que a la prensa no se le está permitiendo, digamos, ejercer su labor debidamente. Me refiero concretamente a las conferencias de prensa del presidente, en las ujú. que, por presión de los propios periodistas, digamos, los reporteros que participan en las conferencias, recién digamos, hace pocas semanas, ellos recién han podido eh, participar, presentar preguntas en tiempo real. Ujú. Durante la primera fase de la pandemia, los periodistas mandaban sus preguntas digamos, con anticipación Sí, a claro. través del grupo de WhatsApp. Entonces, eso permitía que los funcionarios, el ministro, se preparen sus respuestas, les daba un margen digamos, de acción. Para mí lo Ujú. ideal sería que los periodistas puedan intervenir, como estamos ahora tú y yo, en una videoconferencia, que un periodista pueda hacer una repregunta, ¿no? La Ujú. repregunta ha muerto, digamos, Ujú. durante la pandemia en este contexto. Entonces, la prensa, digamos, Vizcarra, el presidente, puede parecer muy, digamos, abierto para algunos, probablemente muy transparente, me refiero, pero creo que debería permitir que le hagan repreguntas en tiempo real. Ujú. La repregunta ha muerto, me quedo con esa frase. Giovanni, muchísimas gracias por tu participación, espero tenerte en otra oportunidad en el programa. Venimos con un segundo bloque, vamos a una pausa y regresamos. Y estamos de vuelta con el segundo bloque de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. En este segundo bloque estamos con Oscar Limón. Oscar es periodista de investigación de larga trayectoria. Él, en este momento es editor en el portal convoca.p. Muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde, Oscar. Buenas tardes, Katy, ¿qué tal? Oscar, tú como periodista de investigación, ¿cómo has visto, qué tanto se ha dificultado el trabajo de quienes están enfocados en la investigación dura? Aunque todos sabemos que todo periodismo es investigación, pero hay una investigación, hay un área de investigación que siempre va por la información más dura, que tiene un trabajo más minucioso, más paciente, si quieres, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo que han realizado ustedes en esta pandemia? ¿Cuáles han sido las dificultades? ¿Ha habido alguna facilidad? Bueno, hubo varios momentos, ¿no? Si recuerdas, a todos nos cogió, bueno, creo que nadie estaba preparado para esta situación que empezó a inicios de marzo, ¿no? Ujú, Inicialmente, cuando se instauró la emergencia nacional, lo que se hizo fue
una suspensión de acceso a la información, ¿no? En la práctica, ¿no? De manera factual, digamos, porque lo que se especificaba era que se estaba resguardando el principio fundamental, constitucional de acceso a la información. Sin embargo, no se daban las herramientas para que los periodistas o funcionarios que estaban a cargo de proporcionar información pública pudiesen transmitir o proporcionar esta información a los periodistas, ¿no? Lo que nos respondieron las veces que hicimos solicitudes de acceso a la información en las primeras semanas o el primer mes, lo que se respondió fue que estaban suspendidas, ¿no? Suspendidas las gestiones, los trámites precisamente de pedidos de acceso a la información. Es ¿Y te decir, dijeron por qué? sí. Incluso fue motivo de una alerta que lanzó IPIS en abril, en la segunda semana de abril, ¿no? Ante la OEA. Lo que decían era que como el principio de derecho a la salud era primordial o era prioridad, no se podía exponer a los funcionarios, ¿no? Que estaban dedicados a esta gestión, a ir a la oficina, a recoger, digamos, la información y prepararla y enviársela al periodismo, ¿no? Entonces, en fin, eran... O sea, no estaba sistematizada la Sí, información, así no, es, no así tenía es. un archivo digital. Así es. Y como las primeras semanas, como recuerdas, todos estamos, digamos, nadie salía de sus casas, las oficinas de las instituciones públicas también estaban cerradas. En fin, en la práctica no había un acceso a la información y lo que aducían era eso, ¿no? Que los funcionarios, por resguardo de su salud, no podían trasladarse hasta las instituciones y obviamente la información sistematizada, como dices, no se encontraba en las manos en esos momentos de los funcionarios en sus domicilios. ¿Y cómo ha evolucionado esta situación? ¿Ha mejorado? Es cierto que hay un portal de datos abiertos del MINSA, el Ministerio de Economía también ha abierto alguna información, pero ¿es suficiente? ¿Es necesaria? ¿Es legible? Porque yo recuerdo que hace un par de años cuando todavía buscaba información en el MEF, era un laberinto, ¿no? Era un laberinto y era para entenderlo, tenías que tener talentos especiales, creo. Pero era de verdad muy complicado y demandaba mucho tiempo. ¿Ha cambiado esta situación? No, precisamente lo que ha evidenciado más es esta situación, o sea, la pandemia, es eso, ¿no? La desorganización, el caos de las instituciones públicas, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? En el sistema de salud, la información de acceso o de compras, digamos, que es lo más, digamos, que lo que buscan los periodistas es ver quién compra, cuánto compra, si los precios son reales, están sobrevaluados, sobrevalorados. Entonces, ahí lo que hay son diferentes instancias de entidades que hacen las adquisiciones, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud está abocado a algunos hospitales en Lima, es Salud que maneja su propia información, y hay una institución llamada Cenares, que es la que concentra la mayor cantidad de adquisiciones del sector salud, pero además de eso, cada región tiene su dirección regional de salud que maneja sus propias compras, sus propias adquisiciones, sus propios procesos. Entonces, lo que ha evidenciado la pandemia es más aún el caos, ¿no? De la información pública y obviamente no ha habido, ha dificultado el acceso a los periodistas, ¿no? Información oportuna sobre todo, y que también ha contribuido quizás a malas decisiones del gobierno, ¿no? Claro, o sea que digamos que la información al no estar ordenada correctamente y al no ser lo suficientemente legible, dificulta el trabajo de los periodistas y también del Estado. O sea, ellos mismos se enredan en sus números.
Consideramos que es así, porque si tú te das cuenta, bueno, en las redes hay expertos, ¿no? Ujú. Epidemiólogos que constantemente solicitan al Estado acceso a la data, ¿no? Que se libere cierta información, no la que se divulga en su sala situacional, porque esas, digamos, solo son cifras, sino en principio también a la metodología, porque quizás la información que se presenta puede estar errada, puede estar sustentada en fundamentos cerrados y eso podría dar una, digamos, una idea equivocada de lo que está realmente pasando, ¿no? Ujú. No sé si recuerdas que inicialmente todos estábamos, digamos, nos guiamos de las conferencias de prensa de Vizcarra y de la información oficial del Ministerio de Claro. Salud. Eh, Posteriormente, con el transcurrir de los días y de las semanas, eh, el periodismo evidenció, el periodismo que hizo trabajo de campo, eh, puso en evidencia que la realidad era distinta a los números que se presentaban cotidianamente desde el Palacio de Gobierno, ¿no? Y Ujú. era mucho más cruenta y los muertos, y comenzaron a difundirse por redes como habían fallecidos en las calles, ¿no? Fuera de Ujú. los hospitales, eh, todo eso, ¿no? Entonces había un divorcio del discurso oficial, ¿no? Y de lo que decía presidente Vizcarra, dando un poco tratando de levantar el ánimo y todo esto, pero eso chocaba con la realidad. Y para ir cerrando este bloque, Ujú. Oscar, has visto, evidentemente debes haber visto, que todas las páginas web, todas las plataformas del Estado están en este momento entrando bajo el gorro de la web gov.p. ¿Esto dificulta o facilita el trabajo para encontrar data? No te copié lo último. Te digo, todas las páginas web del Estado, todas las instituciones del Estado están poniendo su página web y por lo tanto la información que contienen bajo el sombrero de la web Ok, gov.p. ok, ok. Esta migración de información, porque están migrando toda la data, Ujú. ¿ayuda? ¿Hace que sea más fácil? ¿Ha complicado más la situación? Ok, es evidente que has tratado de entrar por ahí. No, considero que puede haber una buena intencionalidad, ¿no? De querer unificar, homogeneizar la información pública, eh, pero sí, no es mucho más enredado, es mucho más enredado. Ni siquiera se puede acceder a la página institucional de una entidad. O sea, tienes que hacer demasiados clics para ir solo a la página de presentación de la entidad institucional a la cual antes ibas directamente, ¿no? Sí, Ujú. no, me parece que hay mucho que afinar, mucho que ajustar en ese objetivo de homogenizar la información pública, o por lo menos de presentarla, ¿no? Eh, para el, para el ciudadano, que es el que finalmente debería tener muchas más facilidades de comprensión y de accesos y de manejo, ¿no? De estas herramientas que pone a disposición el Estado, el gobierno, Ujú. pero que no cumple su cometido, evidentemente, porque lo hace más enredado, ¿no? Sí, es súper complicado, es un laberinto entrar a gov.p, pero bueno, esperemos que mejore. Todos hacemos votos porque mejore, es necesario que mejore por el bien de todos, ¿no? Para todos salimos ganando. Oscar, muchísimas gracias por esta conversación, gracias por estar en el programa. Vamos a una pausa y venimos con el último bloque. Y bueno, estamos en el último bloque de este programa de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y estamos en este último bloque con una excelente periodista y una gran amiga, Lupe Muñoz. Lupe, muchísimas gracias por estar conmigo esta tarde. A ti, Katy, o Cata, como te digo, gracias por la oportunidad. Y nada, acá vamos a conversar un poco de cosas que nos interesan, como es el periodismo, ¿no? Básicamente. Sí, claro, o sea, somos periodistas y bueno, hemos visto en esta pandemia pues un reto laboral por muchas cosas, Ujú, pero una de ellas ha sido para la cobertura de lo que pasa fuera de Lima, como los ujú, medios que tienen la mayoría, o mejor dicho, los medios de mayor alcance que están ujú. en Lima han tenido dificultades para conocer la situación real de lo que pasaba en provincia, en otras regiones del país.
Y esto, bueno, por dos cosas. Primero, básicamente porque la información que se daba no era muy clara, y Ujú, otro porque nos hemos visto impedidos de viajar, como estábamos acostumbrados, ¿no? claro. De viajar e ir a ver cómo están las cosas en otros lados. Pero bueno, Ujú, ¿tú ujú. cómo has visto este manejo que ha hecho el gobierno de la exposición de data sobre el COVID-19? Ujú. En general, creo que la información que se ha estado compartiendo de la evolución de la enfermedad ha sido muy escasa. Ya de Ujú. por sí que hemos tenido hemos estado muy limitados por no salir, no como antes, como bien indicas, ¿no? Que pasaba algo, teníamos alguna información, teníamos que ir visitábamos a la fuente directa. Esta vez Claro. era de muchas llamadas, muchos mensajes, mucho WhatsApp, insistir mucho, porque era la única manera de acceder a esa información. Entonces, Ujú. imagínate si eso pasaba acá, ¿no? En Lima, desde provincia la información era mucho menos, porque también procesar la información de los casos era más lento. Entonces, teníamos que esperar para tener la información que a veces no coincidía. Nosotros veíamos en la televisión o en las conferencias del presidente una Ujú. cifra que no coincidía necesariamente con las regiones y las directas manejaban otro tipo de información. En este caso, en algunos medios, por un tema de evitar, digamos, dar una noticia que pueda alarmar, nos basábamos directamente en la información oficial de MINSA, pero la directa mantenía o sea, las direcciones regionales mantenían su propia información. Entonces era un poco corroborar esa información y ver. Hasta ahora vemos que en las regiones existe un subregistro muy amplio de los casos de COVID. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a depurar o de analizar cuánta de esa información no hemos visto al detalle de cuántos casos se han registrado en otras zonas, que no se ha contabilizado? Creo que hay un trabajo bien grande que todavía nos queda por hacer. Mm. Entonces sí ha sido muy difícil, era contar con la ayuda de compañeros que puedan también hacer este mismo trabajo de insistir, recibir, buscar la información, contrastar con otros profesionales. Creo que con la liberación de los datos abiertos del MINSA, un poco que nos ha ayudado, pero bien esta información, como dices, hay que apoyarla con las versiones de los profesionales, porque tú ves, ingresas y no es muy amigable esta información. No es Ujú. como pasa, por ejemplo, no sé si has tenido oportunidad de revisar en el caso del Ministerio de Sanidad de España, que tiene una data mucho más sencilla, ¿no? También es información que hay que analizarla con calma, pero es más sencilla que la que nosotros nos brindan. O sea, tú ingresas a la página y todavía es un poco complicado poder depurar esa información y revisarla. Entonces sí, hay bastantes inconvenientes que creo que ahora que ya los casos van, digamos, progresivamente disminuyendo un poco, de repente se pueden ajustar y dar una información un poco más sencilla. Bueno, también sería una oportunidad para poder mejorar el manejo de información de parte del Estado, porque una de las Ujú, cosas que creo que nos dimos cuenta fue, sí, y tú conoces bien el caso, fue con cómo se ejecutó la cuarentena en Iquitos, ¿no? Yo no sé ujú, sobre qué información partió el Estado, información tanto claro. antropológica, sociológica y incluso estadística, para no tomar los criterios adecuados para Ujú. implantar la cuarentena, que al final terminó jugándole en contra a la población, ¿no? Ujú. Y tú mismo dices ahora con el tema de la información que brinda el gobierno. Tú ingresas a la página, a cualquier página estatal del MIS, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio el MIDIS, y es complicado. Es una página que no es nada amigable. Te manda como un buzón general donde tú tienes que ir buscando dónde está la información que tú requieres. Entonces, creo que nadie entiende muy bien cómo va. Cualquier página.gov no es muy sencilla. Entonces, por ejemplo, en este caso del bono, que es, digamos, lo que más conflicto ha generado, sobre todo en regiones como Loreto, que Ujú. vive de la informalidad, como muchas regiones en el país, y que necesitaba del bono. Ingresar era muy complicado, aparte de que el Internet allá no funciona bien. Entonces, por eso es que muchos medios tienen la necesidad de hacer notas utilitarias, no ingrese acá, verifique si eres beneficiario, porque si fuera sencillo lo que nos brinda las páginas estatales, creo que no habría necesidad de hacer estas notas utilitarias para que la gente pueda ingresar y verificar si efectivamente soy beneficiario, porque no te da una alternativa sencilla para verificar. Entonces te tienen que explicar, tienes que ingresar tu DNI, verificar, poner el código de no sé qué, porque
es lo que le tienes que brindar a la gente? Algo sencillo. Entonces, si nos enfocamos en Loreto, que ya de por sí el Internet es malo, que la gente no está tan familiarizada a los temas de las páginas web, y como dices, no había un estudio, este estudio sociológico, ¿no? Es los estudios para verificar si efectivamente la gente va a ingresar a la página web, tiene Internet en sus casas, y entonces había un tema muy complicado para que la gente acceda a algo tan básico como el bono del Estado. Lo mismo pasa con saber cuál es el estado de salud de tu familiar. Hasta ahora tenemos ese problema de que mucha gente se queja, no reclama del por qué no tiene información de su paciente o de su familiar. Creo que lo que han estado manejando es la buena voluntad de algunos médicos que por ahí les mandaban un mensaje para saber. Hemos visto muchas quejas, muchas denuncias. Entonces sí, nos hemos enfrentado a un reto grandísimo con esta pandemia en muchos aspectos. Bueno, es que también, no sé, tú que tienes tantos años dedicada a la investigación profunda, la investigación más dura dentro del periodismo, este es un problema que ya traíamos, ¿no? O sea, el acceso a la información para los periodistas nunca ha sido una cosa sencilla. Sí, nunca ha sido una cosa sencilla, como dices. Es de No sé insistir hasta qué mucho. punto, y no sé hasta qué punto la información que te dan cuando pides a una entidad del Estado, te dan la información legible, o cuánto necesitas tú para interpretarla también, ¿no? No sé si me Claro, cuentas un sí. poquito de eso. Ya de por sí nosotros teníamos esta herramienta de la ley de transparencia, que tiene sus plazos. Pero en una situación como la que estamos viviendo en esta pandemia, creo que no podemos cumplir los 7 días o la semana entera del plazo para acceder a esa información y poder entregarla, ¿no? Información que es muy útil, sí, porque hay mucha información de tipo, no sé, de qué zonas, qué calles, qué mercados están más infectados, en fin, información que para nosotros podría ser útil y que es útil para la población. Y otra cosa, los gastos estatales, por ejemplo. Ahora conocemos lo que sí hace bien el gobierno, es, por ejemplo, transparentar el tema de compras o pagos, perdón, como Reactiva Perú, y ese tipo de cosas que ahora nos permite a los periodistas poder revisar minuciosamente quiénes son los que han sido favorecidos, qué antecedentes tienen esas empresas. Entonces, todo este trabajo que se hace después es gracias a que se libere esa información, pero lo hace recién, ¿no? Entonces eso me parece sí es apropiado y que se debería seguir trabajando, pero que debió hacerse, por ejemplo, también con el tema de las canastas. Ahora por informes periodísticos sabemos que 2 personas figuran como beneficiarios o que una persona que es fallecida también. Entonces, si esto creo que fuera público, yo como una persona beneficiaria voy, reviso si estoy y no me ha llegado, podría poner una queja o contactarme con las autoridades correspondientes. Creo que lo ideal sería transparentar todo lo que se gasta, todo lo que el gobierno está entregando, todo lo que el gobierno está haciendo. Creo que debería ser como liberado y que la gente pueda acceder, o que los periodistas podamos revisar y poder entregar a la población de una manera más sencilla para que ellos vean qué es lo que se está haciendo. Claro, pero de la muestra de que no estamos acostumbrados a que el Estado sea transparente es que justamente la información de Reactiva Perú se ha hecho pública y todo el mundo se ha quedado sorprendido, ¿no? Claro, O sea, sí. no estamos acostumbrados. Claro, claro, en efecto eso sí, pero bueno, como dices, hemos tenido algunos límites para poder acceder a la información. Hemos mucho también dependido del tiempo de estas autoridades, porque lastimosamente ellos son los que tienen la información verídica, la información oficial, y no podíamos simplemente guiarnos de las denuncias que hay en las redes o tal, cuando los casos todavía se podían controlar o manejar ¿no? en datos pequeños. Ahora que es mucho más grande y hay que esperar la información que nos den. Precisamente por eso es que a veces llega a 7, 8 de la noche y nos seguimos preguntando ¿cuándo NINSA va a entregar el reporte de este día? Porque ellos son los que tienen, digamos, como el sartén por el mango. No podemos hacer otra cosa. Es verdad. Bueno, Lupe, muchísimas gracias por estar conmigo en este bloque. Lindo conversar contigo siempre. Sí, Y nada, muchas gracias a igualmente. todas las personas que nos siguen a través de Zona PUC, de nuestras redes sociales, de Spotify, de Facebook, de
síganos y pueden dejar sus comentarios. Eso es todo por este programa. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente edición. Chao. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Catherine Subirana, producido y mezclado por Fanta Quejara y Almendra Sánchez. El equipo lo dirige Patricia Barrante. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los lunes desde Zona PUC, además de seguirlo por Spotify, iVoox y el Facebook del IDPUC. Nos puedes encontrar en @IDPUC.